Dios los bendiga, mis hermanos. Estamos una vez más a través de la Biblia con su servidor, hermano Carlos. Hoy vamos a ver 10 maquinaciones de Satanás contra el cristiano o la persona que está queriendo acercarse a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Número 1, mis hermanos, vamos a ver Satanás miente y es el padre de mentiras. Desde el principio, él en el jardín, allá en Génesis, habla de que él metió la cizaña entre Adán y Eva y el Señor, ¿verdad? Comieron del fruto que no deberían de haber comido y tantas cosas, ¿verdad? Cuando habla de mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y él es el padre de mentira, según Juan 8:44. En Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Solamente, mis hermanos, cuando una persona se trata de acercar a Jesucristo y está recibiendo unos estudios bíblicos en su casa, o alguien le habló de Jesucristo, no falta la persona que esté alrededor que le diga: eso es pura mentira, te quieren lavar el cerebro, te quieren quitar tu dinero, te quieren convencer de algo que no estás seguro si es realidad. Pero, mis hermanos, cuando nosotros impartimos la palabra del Señor, le impartimos con poder y confiamos nosotros en que Jesucristo y el Espíritu Santo van a hacer la obra en la persona. Por eso, mis hermanos, cuando estemos impartiendo un estudio, cuando le estemos hablando a alguien del Señor y esté conociéndolos, debemos de tener en oración para que todas las mentiras o todas las acechanzas del enemigo puedan ser completamente destruidas o alejadas a través del poder del Espíritu Santo. La primera vez que Satanás aparece en la Biblia es en el Génesis 3. Las primeras palabras de sus labios son de sospecha a la verdad, con que Dios ha dicho: no comeréis de ningún árbol del huerto. Y ya sabemos nosotros, mis hermanos, que Dios había dicho que solamente no podían comer del árbol de la vida y de la ciencia, de aquel que estaba en medio del jardín del Edén, ¿verdad? Y Satanás dijo: oh, con que no de todo el árbol. Pero en realidad era solamente un árbol, metiendo cizaña y metiendo mentira. La segunda palabra de sus labios de Satanás son una mentira sutil: ciertamente no moriréis. ¿Y qué pasó? Fueron desterrados del paraíso. Juan dice que Satanás no se ha mantenido en la verdad, que no hay verdad. Y eso es correctamente lo que acabamos de leer en Juan 8:44. Él es padre de mentira desde el principio. Todas las cosas que nosotros vemos allá afuera, incluso si se ven como cristianas, no todas las cosas son cristianas. Algunas son similares, llevan un poco de verdad, pero cuando ya estás atrapado, entonces viene la mentira que te va a desviar completamente del Señor Jesucristo o de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Estamos tratando con la esencia de la mentira y el engaño. Satanás, mi hermano, déjame decirte que él es el padre de mentira, que reprende en estos momentos mi Señor Jesucristo. Ahí no vas a encontrar nada de verdad. Todo lo que tú ves allá afuera en el mundo es una mentira del enemigo. Sí, a veces te sientes gozoso, pero ese gozo es un gozo ficticio. A veces sientes que tienes demasiado dinero, pero ese dinero es ficticio, porque lo único que quiere el enemigo es mantenerte en el mundo para que nunca vengas a los pies de Cristo y cuando mueras seas castigado por la eternidad en el infierno. Entonces, número 1, mis hermanos, vemos que Satanás es el padre de la mentira completamente, según San Juan 8:44. Número 2, él ciega las mentes de los incrédulos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vamos y le hablamos a una persona, ellos dicen: yo no quiero nada que ver con eso, yo no creo en eso. Yo sé que posiblemente, dice la gente, solamente quieren convencerme para que sea igual que ellos. Pero Satanás les ciega el entendimiento. Satanás los quiere alejar de nuestro Señor Jesucristo. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos
para que no le resplandeciera la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Y esto está en 2 de Corintios 4:44. Mucha gente allá afuera, mis hermanos, en el mundo verdaderamente piensan que son felices con lo que tienen en el momento, pero lo que ellos no saben es que hay una condenación, mis hermanos, que el día que ellos mueran, y si mueren sin Jesucristo, estarán completamente siendo atormentados en el lago de fuego que huele a azufre, y la llama nunca se apaga. Un tormento eterno. Satanás les ha cegado el entendimiento, la visión de que hay un Dios verdadero que los ama y quiere lo mejor para ellos. Ellos piensan que dicen, bueno, cuando yo estuve en una iglesia me hicieron tantas cosas, por eso ya no voy a ir porque hay muchos hipócritas. Y luego dice, bueno, es que no puedo ir a la iglesia porque estoy trabajando y estoy haciendo mucho dinero. Satanás ciega al incrédulo, ciega también a aquel que se quiere acercar a las cosas del Señor, y de repente viene alguien por ahí y le empieza a hablar cosas malas, negativas en contra del Señor o la iglesia. Entonces, número 2, Satanás ciega las mentes de los incrédulos. Así que no solo habla lo que es falso, esconde lo que es verdadero. Él nos impide ver el tesoro del evangelio. Él nos deja ver los hechos, incluso las pruebas, pero no la precisión. Es lo que estamos hablando en estos días, mis hermanos. Hay tanto, entre comillas, predicador, entre comillas, pastoras, porque eso no existe, no está en la Biblia. La Biblia le llama usurpadoras, predicadoras, y todas esas cosas no existen en la Biblia. Te pone personas que están yendo no acuerdo a la palabra del Señor. Te pone gente que tiene su propio pensamiento, tiene su propia filosofía para llevarte a sus propios, a lo que a ellos le conviene, o sus motivos por los cuales están tratando de aparentarse cristianos o predicadores, ¿verdad? Hoy en día se disfraza tanto la gente. No podemos decir que son cristianos porque lo único que quieren hacer es pelarte de tu dinero. Y si te amenazan con que si no das dinero a la obra, te vas a ir al infierno, lo cual es totalmente falso. Recuerda que en estos días estamos en la gracia. Ya Jesucristo terminó todo eso y no estamos en la ley, ¿verdad? Entonces dice el número 1, Satanás miente y es padre de mentiras. Número 2, Satanás ciega las mentes de los incrédulos. Él quiere prevenir de que más gente venga a los pies de Cristo con mucha mentira, o con los placeres, o con las riquezas, o las banalidades del mundo. Número 3, él se disfraza con trajes de luz y justicia. Es lo que estábamos hablando anteriormente. Dice así en 2 de Corintios capítulo 11 del versículo 13 al 15, Pablo dice que algunas personas se están haciendo pasar por apóstoles y no lo son. Se explica así: pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz, por tanto no es sorprendente que sus servidores se disfracen como servidores de justicia. Muchas personas pueden hablar bien, tienen, como dicen en el mundo, el piquito de oro, y convencen a la gente de una iglesia, se lo llevan a un cuartito, a un localito, abren su propia iglesia, y ellos están disfrazados de servidores de Jesucristo, pero lo único que quieren es convencerte de que les des todo su dinero a ellos. Además, no conocen la doctrina, leen un versículo y se inventan una doctrina que no va de acuerdo a la palabra del Señor. Hay muchas personas allá afuera que se hacen llamar pastores, se hacen llamar profetas o predicadores, pero verdaderamente lo que está detrás de ellos es el dinero y el interés propios de ellos mismos. A veces se hacen doctrinas que verdaderamente uno se queda sorprendido cuando uno los escucha hablar, y hablan tantas cosas que verdaderamente la Biblia no habla de esas cosas, sino las condena, ¿verdad? Entonces él se disfraza con trajes de luz y de justicia. En otras palabras, Satanás tiene sirvientes que profesan verdad suficiente para unirse a la iglesia y desde el interior enseñar lo que Pablo llama doctrina de demonios, y eso está en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Hay muchas iglesias allá afuera que tienen el evangelio de la prosperidad, que ese es el evangelio de Satanás. La prosperidad detente más y más y más, acumula riqueza, dinero y todo.
Y en verdad nunca te hablan de que hay un infierno si no aceptas a Jesucristo como tu Salvador. El Evangelio de Jesucristo es aceptarle como tu Salvador, arrepentirte de todos tus pecados, para que el día que tú mueras, entonces estés en su presencia y no estés sufriendo por la eternidad en el infierno. Jesús dice que son como lobos con piel de ovejas. Cristianos que se encuentran, entre comillas, cristianos que se encuentran en la iglesia, pero verdaderamente son mundanos. Personas que llegan a la iglesia, por ejemplo, hombres que llegan a la iglesia buscando mujer o hermanas, ¿verdad? O viceversa. Verdaderamente hay personas que solamente están en la iglesia por un interés personal o monetario. O sea, verdaderamente ya la palabra del Señor nos enseña que nosotros podemos ver a través del Espíritu Santo, tener el discernimiento de estas personas. Hay unas personas que solamente están en la iglesia para ser vistos, para ser alabados o ser aplaudidos, pero no hacen nada de lo que nuestro Señor Jesucristo manda en la Biblia, como ayudar a otros, predicar la sana doctrina, cantar a himnos que verdaderamente agradan a Dios. Últimamente está entrando la música del sensualismo, la música de diferentes géneros como cumbia, como corridos, merengue, salsa, rock cristiano, entre comillas, pero eso no existe. La música que verdaderamente le agrada a Dios son los himnos, los cuales tienen un background o una historia de personas que murieron por el Señor Jesucristo, o los salmos que se encuentran en la Biblia con música de piano agradable al Señor y no con música que mueve la carne. Entonces ya vimos, número 1, Satanás es padre de mentira. Número 2, él ciega las mentes de los incrédulos. Número 3, él se disfraza con traje de luz y justicia. Satanás te puede poner un poco de verdad, pero al último te va a torcer todo a mentira para que seas destruido. Entonces tienes que estar atento con todo lo que escuchas en la iglesia para ver si es verdad o mentira. ¿Cómo lo puedes ver? Con la palabra del Señor. Tienes que saber si lo que se está predicando es una verdad o es una doctrina de la prosperidad o una doctrina demoníaca. Cuando estés haciendo cosas para el Señor, o sea, el número 2, él ciega las mentes de los incrédulos. Cuando alguien te esté hablando de Jesucristo, pon atención, escucha, medita sobre lo que te están hablando y no hagas caso de nadie que venga de alrededor a decirte que eso no es real, porque es Satanás trabajando para que te alejes de las cosas de Dios. Número 3, él se disfraza con traje de luz y justicia. No toda iglesia o doctrina que está allá afuera es verdadera. Hay doctrinas que te dicen que te vas a salvar a través de uno de tus parientes que se murió. Hay doctrinas que te van a decir que un nuevo evangelio de Jesucristo, eso no existe. La Biblia llama maldito o anatema. Hay otra doctrina que dicen que Jesucristo o el Espíritu Santo es como una corriente de una casa. Pues sabemos que Él es mismo Dios. Hay otras doctrinas que dicen que si trabajas en la iglesia por todo el tiempo y si trabajas vas a ser salvo, pero sabemos que la salvación es por gracia, entre otras doctrinas, las cuales dicen que si caminas de rodillas de aquí a Chalma o de aquí a una iglesia o te pegas o te crucificas vas a ser salvo, pero eso es falso completamente, porque la salvación es por gracia, o sea, es un don inmerecido que Dios nos da a cada uno de nosotros. Número 4. Satanás hace señales y maravillas. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9, los últimos días se describe así: la venida del sin ley es por operación de Satanás, con todo poder y con todas señales y maravillas de la mentira. Algunos traducen con falsas señales y maravillas. Satanás se puede disfrazar de un ángel de luz, puede usar una persona con corbata, así como yo, con traje, bien peinadito, pero lo que hay detrás de esa persona es falsedad. Es un interés propio y una falsa doctrina que te desvía del autor y consumador, que es nuestro Señor Jesucristo. Si estabas viendo a Jesucristo, estos falsos predicadores, pastores o maestros te van a desviar a ver al humano o a ver la prosperidad o cualquier otra cosa
que quita los ojos de Cristo, ya sea un ídolo, ya sea una imagen o cualquier otra cosa, son falsos maestros, pastores o iglesias. Satanás hace señales y maravillas. En Mateo capítulo 24, versículo 24, Jesús describe los últimos días de esta manera. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún los escogidos. Nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado cuando estamos en la iglesia de lo que otros hablan, porque hay algunos que dicen saber demasiado de la palabra del Señor, pero cuando los escuchan te traen doctrinas fuera de la iglesia, te traen pensamientos fuera de la iglesia de Cristo o fuera de la doctrina de Cristo. Te traen que existió esto cuando la palabra del Señor no habla acerca de eso. Te dicen que aquí sucedió esto porque el tiempo es esto y esto, pero la palabra del Señor habla completamente lo contrario. Te dicen que serás salvo porque diezmes, porque hagas caridades, porque te portes bien, porque estés todo el tiempo en la iglesia, pero esa no es la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo es salvación por gracia. Entonces, allá afuera, mis hermanos, van a encontrar personas verdaderamente que no son de Cristo, aparenta ser de Cristo. En muchos de los países, allá por ejemplo como Salvador, Guatemala, Honduras, no sé si en México suceda, también la India, Nigeria, África, está sucediendo que los supuestamente pastores están curando a las personas simplemente con soplarle, o simplemente, mis hermanos, con tirarle un chaleco para que el chaleco milagroso, o te dan un chicle para que el chicle milagroso. Pero antes de que tomes eso, tienes que dar una buena cantidad de dinero, como si estuvieras comprando tu sanidad, cuando sabemos que la sanidad de nuestro Señor Jesucristo es gratuitamente. Lo único que tenemos que hacer para ser sanos es venir ante Él, arrodillarnos, pedirle en oración a nuestro Dios nuestras necesidades a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no te dejes engañar por los falsos maestros, predicadores o pastores que se encuentran allá afuera. Si tú ves que está sucediendo algo en esa obra, en esa iglesia, sal corriendo y busca una iglesia bautista fundamental bíblica, la cual te enseñe la doctrina de Cristo, la cual use una Reina Valera 1960. Si ya ves que llegaste a una iglesia entre comillas bautista, empezaron con los tambores y las guitarras eléctricas y la música emocionalista, salte de ahí, porque eso es una iglesia de la prosperidad, no es una iglesia con una sana doctrina. Busca una iglesia bautista fundamental bíblica, donde se use el piano, se usen himnos y se haga todo con orden y no con desorden, ¿verdad? Número 5, mis hermanos, Satanás tienta a la gente a pecar. Sí, Satanás tienta a mucha gente, incluso a cristianos, los tienta con diferentes cosas. Por ejemplo, a un hombre lo puede tentar con una mujer del mundo, lo puede tentar con un trabajo bien pagado para que no venga más a los servicios, ¿verdad? Lo puede tentar para agarrar lo que no le pertenece en la iglesia, o lo puede tentar para hablar mal de otra persona. Tenemos que tener cuidado con esas cosas. Esto es lo que hizo sin éxito con Jesús en el desierto. Quería que abandonase el camino del sufrimiento y obediencia, según Mateo 4, versículo 1 al 11. Esto es lo que hizo con éxito en Judas en las últimas horas de la vida de Jesús. Judas lo vendió, lo entregó, ¿verdad? Pero Jesús no abandonó el camino del sufrimiento, sino Él sufrió por nosotros completamente. Y en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3, Pablo advierte en contra de esto a todos los creyentes. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestra mente sea desviada de la sencillez y pureza de la devoción del Evangelio de Jesucristo. Allá afuera, mis hermanos, vamos a encontrar tantas doctrinas, vamos a encontrar tantas filosofías que se oyen demasiado bonitas. Vamos a encontrarnos con gente de otras religiones que te van a hablar bien bonito, te van a apapachar,
te van a ayudar en tus necesidades económicas o de tu casa, pero nunca verdaderamente te van a traer a los pies de Jesucristo. Nunca te van a decir, el Señor te ama, arrepiente de tus pecados, ven a Jesucristo, acéptale como tu Salvador, para el día que mueras estés en su presencia. Ellos están más interesados en lo que tú puedes hacer por ellos que Jesucristo por ti. Entonces estas personas están disfrazados de luz, están bien bonitos, son bien amables, pero no tienen el evangelio de Jesucristo, del arrepentimiento y el perdón de pecados a través de Jesucristo para la vida eterna con Él. Entonces, número 6, Satanás arranca la palabra de Dios del corazón de la gente y ahoga la fe. Esto es cierto, mis hermanos, nosotros lo hemos visto a veces cuando vamos a dar estudios bíblicos. De repente las personas a las cuales estamos dando estudios nos hacen unas preguntas porque ya llegaron otras personas y quisieron poner cizaña en las personas que están recibiendo el estudio, o poner duda de lo que se le está enseñando. Verdaderamente no es verdad. Pero nosotros todo lo que estamos enseñando, mis hermanos, es con la palabra del Señor. Entonces Satanás viene a estas personas, les habla mal, les mete dudas, les dice, ¿para qué vas? ¿Para qué lo haces? Nomás vas a perder el tiempo, te van a dar coco, te van a quitar tu dinero y no sirve de nada. ¿Quién ha visto a Dios? Y todas esas cosas que Satanás usa para alejar a las personas de Jesucristo, a las que se están acercando. A veces la persona tiene, digamos, un hermano cristiano, tiene problemas y ya tiene tiempo con los problemas, pero como no ora, no le pide al Señor, entonces empieza a alejarse de la iglesia, empieza a perder la fe en Cristo, porque nunca ha venido a Cristo y ha orado a Él para que salga de sus problemas. Entonces Jesús contó la parábola del sembrador en Marcos 4, 1 al 9. En ella la semilla de la palabra de Dios se siembra, y algunas semillas caen en el camino y las aves rápidamente las toman. Se explica en el verso 15: viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Satanás arrebata la palabra porque odia la fe que produce la palabra misma. Eso se va a encontrar en Romanos 10, 17. Sí, cuando le hablamos a las personas de Cristo, hay otras personas que son usadas por el enemigo, que quieren contradecir todo y quieren que estas personas no se acerquen al Señor. Entonces Satanás arranca la palabra de Dios del corazón de la gente y ahoga la fe. Por eso es que nosotros, ya como cristianos y como maestros, debemos de mantenernos firmes en la fe, debemos de orar por las personas que se están discipulando y ser constante con ellos y explicándole todos con la palabra del Señor todo lo que ellos quieran saber, para que si viene el mentiroso y quiera ahogar la fe, no tenga éxito, porque todos lo están viendo con la palabra del Señor y no un pensamiento humano. Número 7. Satanás causa algunas enfermedades y dolencias. Número 7. Satanás causa algunas enfermedades y dolencias. Jesús sanó una vez a una mujer que estaba encorvada y no podía enderezarse. Cuando algunos lo criticaron por hacer eso, en sábado dijo: y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, no debía de ser libertada de esta ligadura el día de reposo. Eso está en Lucas 13:16. Jesús vio a Satanás como el que había causado esta enfermedad. Una mujer que estaba encorvada ya por 18 años. Jesús vino a sanarla y le preguntaron que no debería de haber hecho eso, pero Jesús en su misericordia está sobre todas las cosas, incluso sobre el día santo o el día sábado o el primer día de la semana, ¿verdad? Entonces dice en Hechos 10:38, Pedro describe a Jesús como uno que anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. En otras palabras, el diablo a menudo oprime a las personas con enfermedad. Esto también es uno de sus designios. Bueno, el diablo va a oprimir a las personas que no tienen a Jesucristo, los que no han venido a Jesucristo y han tomado a Jesucristo como su Salvador. Cuando una persona en Cristo enferma, entonces esta persona lo que hace, viene a Jesucristo y le pide que lo sane.
¿verdad? Y su fe debe estar activa para que sí sea. Pero si la voluntad del Señor es que siga así porque ya se la quiere llevar, bueno, entonces se irá con el Señor. Pero el enemigo atormenta a las personas que no tienen a Cristo. A veces las personas del mundo piensan que el enemigo es su amigo, pero en realidad es su destructor propio. Número 8. Satanás es un asesino. Jesús dijo a los que estaban planeando matarlo: sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad. Juan 8:44. Satanás lo único que quiere, mi hermano, mi amiga, mi amigo que me ven, mi hermana, lo único que quiere es destruirte. Satanás no tiene amor en sí, él es pura mentira, odio, y lo único que quiere verte es destruido, en el piso, desgarrado, terminado, o en cualquier vicio que no te deje ser feliz en esta vida y no te deje acercarte al Señor, ¿verdad? Número 9, mis hermanos. Satanás lucha contra los planes misioneros. Pablo dice cómo se vieron frustrados sus planes misioneros. En 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 17 al 18, estábamos muy ansiosos con profundo deseo de ver a vuestro rostro, pero Satanás nos los ha impedido. Satanás odia el evangelio y el discipulado, y él va a poner todo obstáculo que pueda en el camino de los misioneros y las personas que tengan un celo por el evangelio. Sí es cierto, mis hermanos, Satanás no quiere que nosotros llevemos el evangelio de Cristo, que les enseñemos a otras personas. Cuando nosotros hacemos los discipulados, de vez en cuando salen cosas o excusas que a veces nosotros no las creemos. Es gente solamente dando una excusa porque ese día no quiere el estudio o prefiere hacer otras cosas que escuchar de la palabra del Señor. Pero nosotros no nos damos por vencidos, mis hermanos. Seguimos yendo, seguimos tocando y seguimos enseñando, porque tenemos el poder del Espíritu Santo con nosotros y Jesucristo va delante de nosotros. Satanás quiere impedir que salgan misioneros, poniendo en los corazones de la gente no dar a misiones. Porque algunos dicen los misioneros solamente son vividores del evangelio, lo único que quieren es que les esté llegando el dinero y no están haciendo nada. Sí ha pasado que ha habido misioneros que verdaderamente han abusado de la misericordia o de la obra, o de la caridad o de la bondad de los hermanos y no hacen nada donde están. Pero también hay misioneros, mis hermanos, los cuales han plantado iglesias, han traído a mucha gente a los pies de Cristo. Y verdaderamente, mis hermanos, esos son los misioneros que se deben de apoyar y se les debe de dar. Satanás va a poner muchos impedimentos, va a poner hermanos que no quieran dar, va a poner iglesias que no quieran dar, iglesias que no crean en eso, etcétera, etcétera. Pero el misionero, si verdaderamente está entregado al Señor y ora para que esa misión tenga frutos, entonces el Señor escuchará y abrirá los corazones de todos los hermanos en la fe. Número 10. Satanás acusa a los cristianos delante de Dios. Apocalipsis 12:10 dice: y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. La derrota de Satanás es segura. Por sus acusaciones no han cesado. Tenemos un diablo que ahí está acusando de todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Y por qué acusa? Pues quiere que nos vaya mal, ¿verdad? Es lo mismo con nosotros como lo fue con Job. Satanás le dice a Dios sobre nosotros: en realidad no te aman. Ama tus beneficios. Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Verás y no te maldice en tu misma cara. Job 1:11. Su fe no es real, dice Satanás. Él nos acusa delante de Dios como lo hizo con Job, pero es una cosa gloriosa que los seguidores de Jesús tienen un abogado que vive permanente para siempre por ellos. Está en Hebreos 7:25. ¿Y nuestro abogado quién es?
el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces el enemigo todo el tiempo va a estar acusando de cualquier cosa que hagamos, aunque el Señor ya lo sabe, porque Él está en todo lugar, Él es omnipresente, ¿verdad? Todo lo ve, todo lo escucha, todo lo sabe, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, hay que portarnos bien de acuerdo a como le agrada al Señor. Hay que caminar en santidad rectamente como lo manda su palabra, ¿verdad? Entonces ya vimos que Satanás es el acusador, el mentiroso, el que se disfraza de luz y todas esas cosas, ¿verdad, mis hermanos? Pero vamos a ver, mis hermanos, que Satanás, a pesar de todas estas cosas, de todas estas mentiras, de todas estas intrigas, falsedades y todo lo que él hace, no triunfará, porque nosotros, hermanos, tenemos un Dios verdadero, un Dios vivo, y vamos a ver por qué él no va a triunfar sobre los cristianos, ¿verdad? Y a todo aquel que venga a Cristo será triunfador junto con nuestro Señor Jesucristo. Satanás no ganará. Esos son algunos de los designios de Satanás. El camino de la victoria en esta guerra es aferrarse a Cristo, ya que ha dado el golpe decisivo. En primera de Juan capítulo 3 versículo 8, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir la obra del diablo. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Redentor, es aquel que está peleando o pelea por nosotros. Tenemos al Espíritu Santo, y como dice primera de Juan 3:8, que él vino para destruir las obras del diablo. Tenemos esa seguridad en nuestro Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo. En Hebreos capítulo 2 versículo 14 dice: él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Jesucristo murió por nosotros, y si venimos a él, entonces no vamos al infierno, iremos a su presencia. El infierno es la segunda muerte. En Colosenses capítulo 2 versículo 15, y habiendo despojado a los poderes y las autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Gloria a Dios, aleluya. En Apocalipsis capítulo 20 versículo 10 dice que un día la guerra habrá terminado y el diablo será arrojado al lago de fuego y azufre, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Y eso lo podemos encontrar en Mateo 8:29 también, y 25:41. Entonces, mis hermanos, si nosotros ponemos la fe en Jesucristo, creemos en Jesucristo, caminamos como Jesucristo, escudriñamos la palabra del Señor, seguimos sus estatutos, sus ordenanzas y sus mandamientos, y nos alejamos del pecado, entonces estaremos en la presencia de Dios. Pero todo aquel que haga todo lo contrario y se mantenga en el mundo, se deje usar por el enemigo, por sus acechanzas, y haga mentira, y nunca venga a Jesucristo como su Salvador, entonces estará condenado al infierno, como dice aquí, que el diablo será arrojado al lago de fuego y azufre, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos, o sea, por la eternidad. Entonces todo aquel que esté haciendo cosas malas, que no le agradan a Dios, y se muere sin Cristo como su Salvador, estará siendo atormentado en el infierno junto con el diablo y sus ángeles por la eternidad. Pero tú, mi amigo, mi amiga, que me estás viendo en estos momentos, tienes la oportunidad de evadir al mentiroso, al que se disfraza de luz, al que quiere matarte, al homicida, al suicida, al diablo. Si tú vienes a Jesucristo en estos momentos, te arrepientes verdaderamente desde el fondo de tu ser de todos tus pecados, y tomas como Jesucristo, dices así: te acepto como mi Salvador, mi Señor Jesucristo, y por fe crees que el día que tú mueras estarás en su presencia, déjame decirte que no estarás con Satanás, sino estarás en un lugar hermoso, en la presencia de nuestro Señor Padre Todopoderoso. Estarás disfrutando de esa comida, de esa cena que va a haber con nuestro Señor. Estarás disfrutando de esa felicidad verdadera, de esa paz verdadera que solamente Dios puede darte. Querido mi hermano, quiero decirte que hay poder en Jesucristo, que Satanás ha sido derrotado a pesar de todas sus artimañas que usa para obstaculizar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí llegamos en esta enseñanza, mis hermanos. Repasa las 10
Las 10 formas que el enemigo ataca, las acechanzas, las estrategias que el enemigo usa. Entonces te olvides suscribirte al canal, darle like, compartir y nos vemos hasta el próximo video. Que Dios te bendiga.